Capítulo 16. El eco de los vientos lejanos. La pequeña casa en la colina estaba rodeada de paz, un refugio sencillo pero lleno de la promesa de un nuevo comienzo. El paisaje que se extendía frente a ellos era sereno, una vasta extensión de campos verdes que parecían perderse en el horizonte. Las flores silvestres se mecían suavemente con la brisa, como si la naturaleza misma los acogiera con brazos abiertos. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde el peso del pasado ya no los alcanzaba. Sofía y su hermano se instalaron en la casa, que a pesar de su modestia, tenía algo especial. El sol siempre parecía brillar un poco más fuerte allí, y las noches eran tranquilas, llenas del sonido suave de los grillos y el viento acariciando las hojas. Sin embargo, a pesar de la calma, Sofía no podía dejar de sentir que aún quedaba algo por descubrir. Algo más que debía enfrentar. Había recorrido un largo camino, pero sentía que la verdadera batalla no había sido la que libró en el laberinto ni la que vivió frente al espejo, sino la que aún debía librar con lo que quedaba por sanar dentro de ella. Cada día, mientras su hermano se encargaba de las tareas de la casa y el jardín, Sofía se sumergía en la quietud de su mente. Pasaba horas sentada en el porche, mirando el horizonte, mientras sus pensamientos viajaban en busca de respuestas. Pero lo que ella no sabía era que el viaje más importante aún estaba por comenzar, uno que no se mediría en distancias recorridas ni en lugares visitados, sino en la profundidad de la transformación interior. Un día, mientras caminaba por el campo, Sofía sintió un cambio en el viento. Un eco lejano parecía llamarla, como si algo invisible la estuviera guiando. La brisa acariciaba su rostro con suavidad, pero había algo peculiar en ella. Un susurro, casi imperceptible, como si una voz le hablara a través de la naturaleza misma. Sofía se detuvo, cerró los ojos, y escuchó. El eco se repetía, cada vez más claro, más fuerte, hasta que entendió lo que le decía. No es suficiente con sanar lo que ya ha pasado. El verdadero renacimiento está en lo que crees posible, en lo que estás dispuesta a crear. Esa frase resonó en su mente como una campana. Sofía abrió los ojos, con una sensación de revelación que la dejó sin aliento. Había sanado muchas de las cicatrices de su pasado, pero ahora debía mirar hacia adelante, hacia un futuro que aún no había comenzado. El eco del viento le recordaba que, aunque había superado tanto, el verdadero desafío no estaba en vivir el pasado, sino en atreverse a soñar con lo que aún podía ser. Con el corazón lleno de esa nueva comprensión, Sofía regresó a la casa. Su hermano, al verla llegar, notó la luz en su rostro, una luz que ya no era solo el reflejo de la paz, sino de una fuerza renovada. ¿Qué has descubierto?, preguntó él, curioso pero sin necesidad de palabras. Su mirada había cambiado también, como si el entorno, la paz que los rodeaba, los estuviera moldeando a ambos, de manera sutil pero profunda. El futuro, respondió Sofía, con una sonrisa tranquila. Ya no es solo sobre sanar lo que fue. Es sobre crear lo que será. Es el siguiente paso. Ella sabía que ese siguiente paso no sería fácil. El eco del viento había hablado de crear, pero para ello, debía soltar muchas de las certezas que aún mantenía dentro de sí misma. Había vivido gran parte de su vida con la creencia de que debía encontrar su propósito en el exterior, en las experiencias, en los lugares a los que viajaba. Pero ahora entendía que el propósito se forjaba en el interior, en las decisiones que tomaba para avanzar, en la forma en que elegía construir su vida. En los días que siguieron, Sofía comenzó a pasar más tiempo sola, caminando por el campo, buscando la claridad que sentía que aún le faltaba. El viento, que antes solo parecía una brisa pasajera, se convirtió en su compañero.
A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo guiada se hacía más fuerte, y comenzó a percibir que había algo mucho más grande que ella misma en juego. Las preguntas que antes la habían atormentado sobre su propósito y su destino comenzaron a encontrar respuestas. En los susurros del viento, en la sabiduría que parecía emanar de la tierra misma. Una tarde, mientras se encontraba cerca de un pequeño río, Sofía tuvo una visión. En el reflejo del agua, vio una imagen de sí misma, no como la mujer que había sido, ni como la mujer que había visto en el espejo del templo, sino como alguien completamente diferente. Era una mujer que estaba en paz consigo misma, que había encontrado su camino no solo a través de la lucha, sino a través de la aceptación. Una mujer que ya no se definía por los desafíos pasados, sino por la fuerza con la que decidía levantarse cada vez que caía. Sofía entendió que esta visión no era algo que debía alcanzar, sino algo que ya estaba dentro de ella. La paz, la fuerza, la claridad, todo lo que buscaba ya formaba parte de su ser. Solo necesitaba permitir que eso emergiera. La batalla interna que había librado no era solo sobre sanar lo que estaba roto, sino sobre reconocer que todo lo que necesitaba ya existía dentro de ella. Solo tenía que confiar en ello. Al regresar a la casa, encontró a su hermano sentado frente al fuego, mirando pensativo las llamas. Sofía se sentó junto a él y por un largo momento ninguno de los dos dijo nada. Solo compartían la tranquilidad de ese momento, el uno al lado del otro, sabiendo que algo nuevo estaba naciendo en sus corazones. ¿Estás lista para lo que viene?, le preguntó él, finalmente, sin necesidad de saber una respuesta. Había visto el cambio en ella, lo había sentido. Sofía lo miró a los ojos, y en su mirada había algo que había cambiado, una determinación tranquila. Una convicción de que estaba lista para crear, para caminar hacia adelante sin miedo, sin las cargas del pasado que aún la retenían. Era el momento de abrazar su propio destino, de dejar que la llama del renacimiento iluminara su camino. Sí, respondió ella, con una calma firme. Estoy lista. Capítulo 17. La voz del silencio interior. Los días pasaban lentamente en la colina, y con ellos, Sofía se sentía cada vez más conectada a sí misma. La vida diaria en la pequeña casa parecía tener un ritmo distinto, uno marcado por la quietud y la calma. Cada mañana, al despertar, Sofía tomaba unos momentos para meditar. Sentada frente a la ventana, con la luz suave del amanecer acariciando su rostro, cerraba los ojos y se sumergía en el silencio interior, ese espacio profundo donde todo se aclaraba. El eco del viento ya no solo era un susurro lejano, sino una voz clara que la guiaba, una voz que emanaba de su propia esencia. Había aprendido que el verdadero poder no provenía de los logros externos, sino de esa quietud interior, de la capacidad de escuchar lo que no se decía, de confiar en lo que sentía sin la necesidad de explicarlo. En cada momento de silencio, descubría fragmentos de sí misma que antes había ignorado o, quizás, temido enfrentar. Aquella mujer que había visto reflejada en el agua, llena de paz y claridad, comenzaba a ser una realidad, no un ideal lejano. Su hermano también parecía haber cambiado. Ya no solo estaba allí, cumpliendo con sus tareas cotidianas, sino que había comenzado a comprender el valor del tiempo, de las pausas, de los espacios vacíos entre las palabras. A veces, se sentaba junto a Sofía en silencio, compartiendo ese mismo espacio de quietud, como si ambos estuvieran conectados en una misma vibración, en un mismo camino hacia algo más grande que ellos. Una tarde, mientras caminaban por el bosque cercano, Sofía se detuvo, como si algo la hubiera llamado a hacerlo. Era una sensación extraña, como un tirón en su pecho que la invitaba a mirar algo más allá de lo visible.
Miró hacia el horizonte, donde las sombras del atardecer comenzaban a alargarse, y allí, entre los árboles, vio una figura. Una figura que se desvaneció tan rápido como apareció, pero que la dejó con una sensación de déjà vu, como si ya hubiera visto esa imagen en algún otro lugar, en algún otro momento. ¿Viste eso?, preguntó su hermano, notando la inquietud en su rostro. Sofía asintió, aunque no sabía cómo explicarlo. La figura había desaparecido, pero algo en su interior le decía que no era una simple ilusión. Había algo más, algo que la estaba llamando. Sin pensarlo mucho, comenzó a caminar hacia el lugar donde había visto la figura, sintiendo que su corazón latía más rápido, como si algo importante estuviera a punto de suceder. El camino era más escarpado de lo que habían imaginado. Los árboles se volvían más densos y el aire más pesado. El silencio que los rodeaba era profundo, pero Sofía no se sentía perdida. Cada paso la acercaba más a lo que sabía que debía encontrar. Su hermano, aunque titubeante, la seguía sin preguntar demasiado, confiando en su instinto, en la fuerza que parecía emanar de ella. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque. En el centro, había una roca grande, cubierta de musgo, y frente a ella un pequeño altar hecho de piedras. Sofía se acercó con cautela, sin saber qué esperar. El aire en el claro parecía vibrar, como si el espacio estuviera lleno de una energía invisible, esperando ser reconocida. De repente, una sensación de calma la envolvió. Sus ojos se posaron en el altar y en ese momento, comprendió. No era solo un altar físico, era un altar interior, un lugar de sacrificio, de entrega. Había llegado allí no porque necesitara respuestas, sino porque debía entregar algo, su miedo, sus dudas, lo que aún la ataba al pasado. Se arrodilló lentamente frente al altar, cerró los ojos y con el corazón abierto, dijo en voz baja: «Estoy lista para soltar todo lo que ya no me sirve. Todo lo que me limita, todo lo que temo. Estoy lista para seguir adelante, con valentía y sin mirar atrás». En ese momento, sintió una presencia a su alrededor, como si el viento mismo la envolviera en un abrazo cálido. No era una voz, pero la respuesta llegó como un susurro en su alma. Era el silencio interior, la paz que había estado buscando. Sofía entendió que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de ella. Solo debía permitir que su ser se abriera por completo, sin resistirse. Cuando abrió los ojos, el claro había cambiado. La luz del atardecer parecía brillar con más fuerza y el aire se sentía más ligero, como si el peso de las dudas y los temores se hubiera disuelto en el espacio. Sofía se levantó, sintiendo una renovada sensación de paz. No era solo un momento pasajero, era una transformación que había tenido lugar en su ser. Su hermano se acercó, observando a Sofía con una mezcla de curiosidad y respeto. Había algo diferente en ella, algo que no podía describir con palabras, pero que sentía con claridad. «¿Qué ocurrió?», preguntó, aunque no estaba seguro de qué tipo de respuesta esperaba. Sofía lo miró con una sonrisa tranquila, una sonrisa que hablaba de comprensión y de aceptación. No necesitaba palabras para explicar lo que había sucedido, porque era algo que ambos sabían en sus corazones. «Solté lo que ya no me pertenece», respondió, con una voz llena de serenidad. «Y abrí espacio para lo que vendrá». Con esas palabras, los dos se quedaron en silencio, mirando el atardecer. El camino hacia el futuro no era algo que pudieran prever con claridad, pero sabían que ya no era necesario. El único camino que importaba era el que se construía cada día, con las decisiones que tomaban en el presente. Sofía entendió finalmente que el verdadero renacimiento no se trata de cambiar lo que fue, sino de aceptar lo que es y lo que puede ser.
El futuro, con todo su misterio, estaba esperando y ella ya no temía enfrentar lo que viniera. Porque ahora, más que nunca, sabía que el verdadero poder radica en el aquí y el ahora. En la conexión con el silencio interior, en la aceptación de todo lo que había sido y todo lo que sería. Capítulo 18. El camino del desapego. El otoño comenzaba a teñir de oro y rojo los campos alrededor de la casa en la colina. Las hojas caían suavemente de los árboles, y el viento, que había sido cálido durante los últimos meses, se volvía más fresco. Cada cambio en la naturaleza parecía resonar en el interior de Sofía, como si la vida misma estuviera marcando el ritmo de su transformación. En los días posteriores a su encuentro con el altar, algo había cambiado en ella. La paz que había encontrado no era solo un refugio, sino un principio activo, algo que debía llevar consigo mientras avanzaba. Sofía entendió que el desapego, el verdadero desapego, no significaba renunciar a lo que amaba o a lo que deseaba, sino liberarse de la necesidad de controlar el futuro, de aferrarse a lo que no podía ser. El desapego no era una huida, sino un acto de aceptación profunda. Aprendió a soltar no solo sus miedos, sino también sus expectativas, esas que había mantenido durante tanto tiempo. Ya no quería que la vida se ajustara a una idea preestablecida, sino que deseaba abrazar lo que venía sin resistencia, con una apertura total al presente. Cada mañana, Sofía caminaba por los campos, observando cómo el paisaje cambiaba con la estación. Las flores silvestres que antes dominaban el campo ya se habían ido, y en su lugar, los frutos maduros comenzaban a caer de los árboles. Todo tenía su tiempo, y Sofía había aprendido a respetarlo. La vida no era algo que se pudiera apresurar, era un proceso que debía seguir su curso, como las estaciones. Un día, mientras caminaba por el sendero que bordeaba el bosque, Sofía sintió una presencia detrás de ella. Al volverse, vio a su hermano que la seguía a una distancia prudente. A menudo se habían separado durante sus caminatas, pero él siempre la había seguido en silencio, observando su transformación con una mezcla de admiración y cautela. Él no decía mucho, pero su apoyo era evidente en cada uno de sus gestos. ¿Sabes?, dijo él, finalmente, rompiendo el silencio, he estado pensando en todo lo que has cambiado desde que llegamos aquí. No solo en ti, sino en cómo todo a nuestro alrededor parece haberse transformado también. Sofía lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Su hermano, siempre más pragmático, parecía comenzar a ver lo que ella había descubierto, que el entorno reflejaba, de alguna manera, el estado interior de uno mismo. Es curioso, respondió ella, porque yo también siento que todo a nuestro alrededor está cambiando. Como si la naturaleza misma respondiera a nuestra paz interior. Antes, siempre corríamos, buscando algo, pero ahora siento que lo único que necesitamos hacer es estar presentes. Estar aquí, en este momento. Su hermano asintió, pensativo. La conexión entre ellos, que siempre había sido fuerte, parecía ahora aún más profunda. Habían llegado a este lugar como dos almas perdidas, buscando algo que ni siquiera sabían si existía. Pero ahora, después de todo lo vivido, Sofía sentía que ya no había más búsqueda. Ya no había necesidad de encontrar algo que no estuviera dentro de ella. El desapego, pensaba Sofía, no significaba desconexión. De hecho, era todo lo contrario. Era una forma de conectarse con la vida tal como es, sin necesidad de cambiarla o controlarla. Al aprender a soltar, había encontrado una relación más profunda con ella misma y con su entorno. No se trataba de huir de las responsabilidades ni de dejar atrás lo que había construido, sino de aprender a fluir con la vida, aceptando lo que venía sin resistencia.
A medida que avanzaba por el sendero, Sofía sintió que su corazón latía con una frecuencia distinta. Era como si el mundo a su alrededor, en toda su belleza y su imperfección, fuera una extensión de su ser. No se trataba de un lugar lejano, ni de un destino final, se trataba de un viaje continuo, de un proceso constante de crecimiento y transformación. Cada paso que daba la acercaba más a lo que ya era, y a lo que aún estaba por ser. De repente, escuchó el sonido de un arroyo cercano. Se desvió del sendero y caminó hacia la orilla, donde el agua fluía rápidamente entre las piedras. Se detuvo un momento, observando cómo el agua, aunque a veces turbulenta, siempre encontraba su camino. La corriente no luchaba contra los obstáculos, simplemente los rodeaba, fluyendo en armonía con el paisaje. Sofía se inclinó hacia el agua, dejando que sus dedos tocaran la superficie fresca. Era un recordatorio de que la vida, como el arroyo, también fluía, sin esfuerzo, sin miedo al cambio. ¿Sabías que el agua nunca regresa al mismo lugar?, dijo su hermano, acercándose y observando el arroyo con ella. Sofía sonrió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Lo sé, respondió. Y me encanta pensar que eso es lo que ocurre con nuestras vidas. No importa lo que haya pasado, no podemos regresar al mismo lugar. Pero eso no significa que el viaje sea menos valioso. Cada momento es único y cada paso nos lleva hacia algo nuevo. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse. Sofía se levantó del borde del arroyo y miró a su hermano. Había algo en sus ojos, una calma profunda que antes no había estado allí. Aunque sus vidas ya no eran lo que habían sido, ambos sentían que finalmente habían encontrado un lugar. Un espacio donde podían ser quienes realmente eran, sin miedo, sin prisas. Vamos de vuelta, dijo él, con una sonrisa tranquila. Ya es hora de regresar. Sofía lo miró y asintió. El regreso no significaba un final, sino un nuevo comienzo. La casa en la colina, con su simplicidad y su paz, ya no era solo un refugio. Era un símbolo de la vida que habían decidido construir juntos, una vida basada en el desapego, en el fluir con lo que la vida traía sin aferrarse a nada. Al caminar de vuelta hacia la casa, Sofía sentía que algo dentro de ella se había consolidado. Ya no había temor al futuro, ni miedo a lo desconocido. El desapego le había enseñado a soltar, pero también a abrazar con más fuerza lo que realmente importaba. El momento presente, el viaje continuo de transformación y el amor incondicional por lo que era. Capítulo 19. La llama interior. El invierno se acercaba y con él una calma profunda que parecía envolver la colina. Las primeras nieves cubrieron la tierra y el paisaje se transformó en un cuadro blanco y sereno, un manto de quietud que invitaba a la reflexión. La pequeña casa se sentía más cálida que nunca, con el fuego crepitando en la chimenea y el aroma de pan recién horneado llenando el aire. Pero dentro de Sofía había algo más, una llama, pequeña pero intensa, que comenzaba a arder con más fuerza cada día. Era como si, después de tanto tiempo buscando respuestas en el exterior, finalmente hubiera encontrado la verdad que tanto anhelaba dentro de sí misma. Había aprendido que el viaje hacia el autoconocimiento no tenía un destino claro, sino que era un proceso continuo, una danza entre el ser y el no ser, entre lo conocido y lo desconocido. En las noches de invierno, cuando la oscuridad se extendía por el mundo y el viento soplaba fuerte, Sofía se sentaba frente a la chimenea, mirando las llamas bailar. Era en esos momentos de calma cuando más sentía la presencia de algo más grande que ella, como si la vida misma estuviera susurrándole al oído, invitándola a seguir adelante, a continuar explorando los misterios que aún quedaban por desvelar.
Una tarde, mientras caminaba por el campo cubierto de nieve, Sofía comenzó a reflexionar sobre su camino hasta ahora. Había soltado tanto miedos, expectativas, viejas creencias, la necesidad de controlar cada aspecto de su vida. Había aprendido a confiar en el flujo de la vida, a soltar el control, a permitir que las cosas se manifestaran en su propio tiempo. Y, sin embargo, en su interior, seguía sintiendo una necesidad de algo más. El desapego no significaba que debiera dejar de desear, pensó. No se trataba de negar sus sueños, sino de permitir que éstos nacieran desde un lugar más profundo, más auténtico. Antes había deseado cosas externas, el éxito, el reconocimiento, la aprobación. Pero ahora comprendía que los deseos más profundos surgían de su conexión con su ser interior, con esa llama que ardía en su pecho, esa llama que no dependía de los resultados externos, sino de la certeza de que estaba alineada con su verdadero propósito. Cuando regresó a la casa, su hermano la estaba esperando junto al fuego, como si ya supiera que algo importante estaba ocurriendo dentro de ella. El cambio en Sofía no pasaba desapercibido. Aunque ella no siempre lo expresaba con palabras, él podía ver la transformación en su mirada, en su energía, en la manera en que se movía por el mundo. ¿Cómo te sientes?, le preguntó, mientras Sofía se sentaba cerca de él, sacudiéndose la nieve de las botas. Sofía lo miró y sonrió, una sonrisa llena de una paz profunda, casi sagrada. Siento que finalmente estoy encontrando mi camino. Pero no es un camino que haya estado buscando, es uno que ya estaba dentro de mí. Solo necesitaba dejar de buscar afuera y empezar a escuchar lo que hay adentro. Su hermano asintió, como si comprendiera sin necesidad de palabras. En los últimos meses, también había comenzado a hacer sus propios descubrimientos. Había encontrado una paz que antes le era ajena, una quietud que lo había acompañado en sus momentos más solitarios. No necesitaba muchas palabras para saber que su hermana había alcanzado algo importante. La llama que ardía en su interior era una llama que no solo iluminaba su camino, sino que también la conectaba con algo más grande. Sofía había aprendido a escuchar su voz interior, esa que no grita ni exige, sino que susurra suavemente en los momentos de calma. Y esa voz le decía que el siguiente paso no era un destino, sino una manera de vivir. Esa noche, mientras la tormenta de nieve azotaba el mundo exterior, Sofía se retiró temprano a su habitación. Se sentó junto a la ventana, mirando la nieve caer suavemente sobre el mundo. La quietud que la rodeaba se reflejaba en su interior. Estaba en paz, más tranquila que nunca. Sabía que su vida no estaba destinada a seguir un guión preestablecido, sino a ser una creación constante, una obra en evolución. La llama interior que había encendido no dependía de las circunstancias. No se apagaba con las dificultades ni se intensificaba con los logros. Era una llama eterna, una luz que emanaba desde su corazón y que no podía ser extinguida. En ella, Sofía había encontrado la fuerza para ser quien era, sin miedos, sin máscaras, sin necesidad de la aprobación del mundo exterior. Al día siguiente, mientras el sol brillaba tenuemente a través de las nubes, Sofía sintió un impulso. No podía explicarlo con palabras, pero sabía que debía seguirlo. Era como si una nueva etapa de su vida comenzara. Una etapa en la que ya no solo se trataba de sanar ni de encontrar paz, sino de crear. La creación no solo era algo físico, algo que se hacía con las manos, sino algo que surgía desde el corazón. Crear la vida que uno desea vivir, construir un futuro sin miedo, sin limitaciones. Voy a empezar a escribir, le dijo a su hermano cuando él entró en la cocina esa mañana. La idea le había llegado en un susurro, como un regalo que había estado esperando recibir.
un deseo profundo de plasmar lo que había aprendido, de compartir su experiencia con el mundo. Su hermano la miró con sorpresa, pero también con una sonrisa cálida. «Lo sabía», dijo. «Sabía que había algo más en ti esperando salir». Sofía sonrió, sintiendo una chispa de emoción. Ya no se trataba de alcanzar un destino, de buscar un propósito en el futuro. Ahora comprendía que el propósito era crear, vivir de acuerdo con lo que se sentía en el corazón, sin miedo a lo que los demás pudieran pensar o decir. Al principio, Sofía escribió lentamente, sin prisa. Se sentaba cada mañana junto al fuego, dejando que las palabras fluyeran sin juicio ni expectativas. No sabía si algún día compartiría sus escritos con el mundo, pero lo hacía porque sentía que era lo que debía hacer. La creación no necesitaba un público, solo una intención sincera. Cada página que escribía era un reflejo de su transformación, una expresión de su verdad más profunda. Y en ese proceso, Sofía comprendió algo fundamental. La verdadera creación no es una acción separada de la vida misma. Es un fluir constante, un reflejo de lo que somos en cada momento, una manifestación de nuestra alma en el aquí y ahora. Capítulo 20. La lluvia de las revelaciones. La primavera llegó lentamente a la colina. Las flores comenzaron a brotar tímidamente entre las capas de nieve derretida, y el aire, ya menos frío, llevaba consigo el aroma fresco de la tierra que se despertaba después de meses de silencio. Sofía había dedicado los últimos meses a escribir, aunque no siempre con la certeza de lo que estaba creando. A veces sentía que sus palabras fluían con una facilidad desconcertante y en otras ocasiones se encontraba atrapada en sus pensamientos, preguntándose si lo que escribía realmente tenía valor. Pero, a pesar de esas dudas, algo dentro de ella le decía que no importaba el resultado, sino el acto mismo de crear. Las primeras páginas de su libro fueron escritas con una mezcla de timidez y valentía. No sabía si alguna vez compartiría lo que había puesto en papel, pero la necesidad de expresarse, de dejar un testimonio de su viaje personal, la impulsaba a seguir. Las palabras se transformaban en relatos de su vida, en recuerdos distorsionados por el paso del tiempo, pero también en reflexiones sobre el sentido de la vida, el amor, la lucha interna y la aceptación. Cada capítulo que escribía parecía revelarle algo nuevo sobre sí misma, algo que había estado oculto en lo más profundo de su ser. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que bordeaba el río, Sofía sintió una extraña conexión con la naturaleza. El agua fluía con fuerza, como si la misma tierra estuviera respondiendo a la energía de su propio corazón. Todo a su alrededor parecía hablarle, como si el mundo entero fuera una vasta red de símbolos y señales, esperando a ser descifrada. En ese instante, Sofía comprendió que cada paso que había dado la había llevado hasta allí, a ese momento exacto, y que todo lo que había vivido, con sus altos y bajos, sus victorias y derrotas, era parte de un todo mucho más grande. La revelación llegó como una lluvia repentina, suave pero constante, que la envolvía y la limpiaba al mismo tiempo. Sofía entendió, con una claridad profunda, que no existía un único camino hacia la verdad, que cada ser humano tenía su propio camino, su propio viaje interior. Y lo más importante, ese camino nunca era lineal. La vida se desenvuelve en ciclos, en espirales que se repiten, pero con cada vuelta se ve el mundo con una nueva perspectiva. Regresó a la casa con una sensación de renovación, como si el mismo aire que respiraba ahora tuviera un sabor distinto. Algo en su interior había cambiado nuevamente. Sentía que estaba lista para dar el siguiente paso en su camino, para enfrentar lo que viniera sin miedo. El pasado ya no la atenazaba, y el futuro se presentaba lleno de posibilidades, sin las restricciones que antes imponía.
Al llegar a la casa, su hermano la miró desde la ventana, como si la hubiera estado esperando. La expresión en su rostro había cambiado también en los últimos meses. Aunque aún era la misma persona práctica y pragmática de siempre, había algo en su mirada que reflejaba una calma interna, una serenidad que antes no poseía. Como si, de alguna manera, ambos hubieran recorrido un camino paralelo, aunque diferente, hacia una comprensión más profunda de la vida. Sofía entró en la casa y se sentó junto a él. Él la observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. «Parece que has encontrado algo», dijo, con una sonrisa ligera, pero llena de una sabiduría nueva. Sofía asintió lentamente, sintiendo que las palabras se quedaban cortas para expresar lo que realmente había experimentado. No era solo un momento de epifanía, sino una serie de revelaciones que se habían acumulado en su ser, como pequeñas chispas que finalmente se habían convertido en una llama que ahora iluminaba su vida. «He encontrado muchas cosas», respondió ella, con una voz tranquila, pero llena de una certeza inquebrantable. «Pero sobre todo, he encontrado paz. Y he entendido que la paz no es un destino, sino una forma de vivir. Es saber que todo lo que sucede tiene un propósito, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Y es aceptar lo que llega, sin aferrarse, sin tratar de cambiarlo. La paz está en el aquí y ahora». Su hermano la miró, pensativo, y luego asintió. No necesitaba más palabras. Había sido testigo de su transformación, y aunque no siempre había comprendido completamente el proceso, ahora veía el cambio con claridad. Sofía miró por la ventana, observando el paisaje cubierto por las primeras lluvias primaverales. El suelo, que antes parecía árido y frío, ahora se llenaba de vida. El ciclo de la naturaleza era, de alguna manera, el reflejo de su propio proceso interior, un constante renacer, un flujo continuo de crecimiento y renovación. La lluvia, que había caído con tanta fuerza sobre el campo, había limpiado la tierra y dado paso a una nueva temporada. Y de la misma manera, Sofía sentía que cada revelación, cada momento de duda y claridad, la había preparado para lo que estaba por venir. Decidió, en ese momento, que ya no importaba si su libro llegaba a ser leído por otros o no. Lo importante era que ella había escrito su verdad, que había expresado lo que había aprendido en su viaje, y que ese proceso de creación la había sanado y la había fortalecido. Si sus palabras llegaban a otras personas, serían un regalo. Si no, seguirían siendo una forma de autoexploración, un reflejo de su viaje hacia la paz y la aceptación. «Voy a terminarlo», dijo con determinación, mirando a su hermano. «Sea lo que sea que pase, voy a terminarlo». El hermano sonrió, admirando la firmeza en su voz. «Te apoyaré en todo lo que haga falta». «Sé que lo harás». Sofía asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia él. Había recorrido un largo camino, pero ahora sabía que no importaba si lo que venía era claro o incierto. Su vida ya no estaba en las manos del destino, sino en las suyas propias. La creación de su vida, de su camino, estaba en marcha. Esa noche, mientras el viento seguía soplando fuera de la casa, Sofía se sentó nuevamente frente al fuego. Con su cuaderno abierto y su pluma en la mano, comenzó a escribir. No sabía exactamente qué palabras seguirían, pero ya no necesitaba planificar nada. Sabía que lo que venía sería una extensión natural de todo lo que había experimentado. En ese proceso de creación, Sofía encontró un propósito que no dependía de los logros ni de la aprobación externa. Su propósito era ser, simplemente, quien era, sin máscaras, sin miedo. Y al hacerlo, había descubierto que la verdadera paz radica en la aceptación profunda de uno mismo y de todo lo que la vida
trae consigo. Capítulo 21. El arte de vivir sin miedo. El verano estaba en el horizonte y con él, una energía vibrante que parecía emanar de cada rincón de la casa y los alrededores. El aire caliente comenzaba a mezclarse con la brisa fresca de las mañanas y el sol, alto en el cielo, iluminaba cada rincón del campo. Sofía había pasado semanas escribiendo con una dedicación que nunca había creído que poseía. Cada día, se sentaba frente al escritorio, sintiendo cómo las palabras fluían con naturalidad, como si las ideas ya estuvieran esperándola. Pero a medida que avanzaba, algo dentro de ella empezaba a inquietarse. No era miedo al fracaso ni inseguridad sobre la calidad de lo que había escrito. Era algo más profundo, algo que había estado oculto, esperando ser reconocido. Al principio no entendió bien qué era, pero pronto se dio cuenta, era el miedo al éxito. Ese miedo que había estado tan presente en su vida. Esa voz interna que constantemente le decía que no merecía lo que deseaba, que el éxito no era para ella. Durante años, había creído que sus sueños no eran alcanzables, que la vida estaba reservada para otros. Había aceptado el fracaso como algo natural, pero ahora que todo parecía estar encajando, ese viejo miedo comenzaba a resurgir. Una mañana, mientras paseaba por el campo, con los rayos del sol acariciando su piel, Sofía se sentó bajo un árbol grande y frondoso. Cerró los ojos, respiró profundamente, y dejó que el sonido del viento y de los pájaros la rodeara. Necesitaba silencio, necesitaba claridad. Había aprendido a soltar muchas cosas, pero esta sombra, este miedo, parecía persistir, como un eco lejano que no podía ignorar. Fue entonces cuando entendió algo fundamental. El miedo al éxito no era algo que debía evitar, sino algo que debía enfrentar. Había pasado gran parte de su vida huyendo del miedo, creyendo que podía evitarlo al no tomar riesgos. Pero ahora comprendía que el miedo era solo una señal, una oportunidad de crecimiento. No se trataba de eliminar el miedo, sino de aprender a vivir con él, de caminar a su lado y seguir adelante a pesar de él. Regresó a la casa con una determinación renovada. No podía permitir que ese miedo la detuviera. No podía dejar que las viejas creencias la mantuvieran atrapada en su zona de confort. Había llegado tan lejos, había experimentado tantas transformaciones, que rendirse ahora no era una opción. El miedo, pensó, no definía su vida, era solo una parte del viaje. Al entrar, su hermano la saludó con una sonrisa. Había notado que algo había cambiado en ella, como si una nueva capa de su ser hubiera sido desvelada. Aunque nunca había sido muy expresivo en cuanto a sus emociones, él podía sentir la transformación en la energía que ella irradiaba. ¿Cómo te sientes hoy?, le preguntó, con un tono suave, pero lleno de curiosidad. Sofía se sentó frente a él, respirando profundamente antes de responder. Hoy he comprendido algo que no había visto antes. He estado huyendo del miedo todo este tiempo. Pensaba que si lo ignoraba, podría seguir adelante. Pero el miedo siempre regresa. Así que he decidido que no voy a huir más. Voy a caminar con él, pero sin dejar que me controle. Su hermano la miró, sorprendido por la claridad de sus palabras. Sabía que este viaje había sido transformador para ella, pero esa última revelación parecía ser el punto culminante de su proceso. Es un gran paso, dijo, con una sonrisa sincera. A veces el miedo es más grande cuando tratamos de evitarlo. Pero cuando lo enfrentamos, se vuelve manejable. Sofía asintió. La verdad de sus palabras resonaba profundamente en ella. Había estado viviendo en un ciclo constante de huida, de evitación.
Pero ahora sabía que el camino hacia la paz, hacia el éxito auténtico, no pasaba por la ausencia de miedo, sino por la aceptación de su presencia. Ya no tenía que probar nada a nadie. Ya no tenía que ser perfecta. El único juicio que importaba era el de su propia conciencia, y ella se estaba reconociendo por fin. Durante los días siguientes, Sofía comenzó a escribir con una libertad que nunca antes había experimentado. El miedo seguía ahí, pero ya no la detenía. Lo aceptaba como una parte de su proceso, como un recordatorio de que estaba saliendo de su zona de confort, de que estaba eligiendo caminar en un territorio nuevo, desconocido. Cada palabra que escribía era un acto de valentía, un acto de amor hacia sí misma. Al mismo tiempo, su hermano comenzó a involucrarse más en la vida de la casa, participando en los proyectos que ella había iniciado. Aunque siempre había sido más reservado, se dio cuenta de que la vida en la colina lo había transformado también. Había encontrado un propósito en los pequeños actos cotidianos, en la dedicación que ponía en las tareas simples, como cuidar el jardín o reparar la vieja cerca de madera. Había aprendido a estar presente, a no buscar fuera lo que ya poseía en su interior. Una tarde, mientras Sofía escribía, su hermano entró en la sala con una noticia que cambiaría sus vidas. Había recibido una carta de un editor interesado en su libro. Sofía se quedó en silencio durante unos momentos, leyendo las palabras en la carta. La emoción comenzó a llenar su pecho, pero con ella también vino una sensación extraña, casi de incredulidad. El miedo, por supuesto, volvió a asomarse. Pero esta vez, Sofía lo miró cara a cara, y con una sonrisa tranquila, le dijo: «Voy a seguir adelante, no importa lo que pase. El éxito no es el objetivo. El propósito es ser fiel a uno mismo, a lo que he descubierto en este viaje. Y eso ya es suficiente». Su hermano la miró, una sonrisa de orgullo en sus labios. No hacía falta decir más. Sofía había encontrado lo que necesitaba, y nada, ni el miedo ni las dudas, podía arrebatarle la paz que había cultivado en su interior. Esa noche, mientras se sentaban juntos a la mesa, Sofía reflexionó sobre todo lo que había vivido. El miedo había sido una constante en su vida, pero ahora lo entendía. Ya no lo veía como un enemigo, sino como un compañero de viaje, algo que la invitaba a crecer y a salir de su zona de confort. La verdadera libertad no radicaba en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de vivir sin que el miedo decidiera el curso de su vida. En la calma de la noche, con las estrellas brillando en el cielo, Sofía se sintió plena. Había llegado tan lejos, y aún quedaba mucho por explorar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo estaba bien, tal como era. Capítulo 22. El viaje interior. El otoño llegó sin que Sofía lo advirtiera. Las hojas comenzaron a teñirse de dorado y rojo, y el aire fresco cargaba consigo un leve susurro de nostalgia. Había algo mágico en esa estación, una sensación de cierre y apertura al mismo tiempo, como si el ciclo de la vida pudiera completarse, al mismo tiempo, renacer. En la colina, las sombras de la tarde se alargaban y las noches llegaban con una calma profunda, casi espiritual. Sofía sentía que estaba en el umbral de un gran cambio. La carta del editor había sido solo el comienzo. En los días siguientes, la noticia se había esparcido, y con ella, una nueva energía había comenzado a envolverla. No solo porque su trabajo fuera reconocido, sino porque finalmente había entendido que, más allá del reconocimiento o el éxito externo, el verdadero logro había sido encontrar su propia voz. Ahora sabía que la escritura no era solo una forma de expresión, sino una herramienta para conectarse con su ser más profundo.
Había dejado de buscar validación en el exterior y había comenzado a valorar el proceso mismo de creación. Una mañana, mientras caminaba por el sendero que solía recorrer para despejar su mente, Sofía se dio cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo enfocada en el futuro, esperando que algo grande sucediera, que se había olvidado de vivir plenamente el presente. Había invertido tanto esfuerzo en los logros que no había apreciado lo que tenía ahora, el camino recorrido, la paz interior que había alcanzado, la libertad de ser quien realmente era. Mientras caminaba, comenzó a notar los pequeños detalles a su alrededor. El sonido del viento moviendo las hojas, el brillo de la luz que se filtraba entre los árboles, el perfume de las flores de otoño que se mezclaba con la tierra húmeda. Era como si todo estuviera recordándole que la belleza no siempre se encuentra en los grandes eventos, sino en los momentos sencillos, aquellos que a menudo pasamos por alto. Regresó a la casa, con el corazón ligero, sabiendo que había algo más que debía hacer antes de continuar su camino. La escritura no era un final, sino un punto de partida. Ya había dado el paso más importante, había comenzado a escribir su historia, pero ahora debía vivirla. Y para vivirla plenamente, debía aprender a estar en cada momento, sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Sofía se sentó frente a la ventana con su cuaderno y una pluma en la mano. Había decidido que, aunque su libro estaba casi terminado, no podía cerrar su historia sin una última reflexión, una última lección que compartir consigo misma y con el mundo. Comenzó a escribir, sin saber muy bien qué palabras seguirían. Solo sabía que debía dejar fluir su corazón. La vida es un constante ciclo, una serie de giros que nos llevan a lugares inesperados, pero siempre hacia adelante. He aprendido que no se trata de evitar las caídas, sino de levantarse cada vez que caemos. No se trata de vivir sin miedo, sino de aprender a caminar con él, de no permitir que nos defina. La verdadera libertad radica en saber que no necesitamos ser perfectos para ser completos. Somos completos en nuestra imperfección, en nuestra vulnerabilidad. Cada paso, cada error, cada triunfo, nos moldea y nos lleva a la siguiente etapa de nuestro viaje. Sofía leyó lo que había escrito, y por primera vez, se permitió sentirse orgullosa de sí misma. No por lo que había logrado, sino por lo que había descubierto a lo largo de su camino. La escritura había sido solo una herramienta para llegar a una verdad más profunda. Que la vida era una serie de momentos que debía abrazar, no con miedo, sino con aceptación. Esa noche, mientras su hermano dormía y el viento golpeaba suavemente las ventanas, Sofía se sintió en paz. Había aprendido a no necesitar respuestas definitivas, a no exigir certezas. La vida, pensó, era mucho más rica cuando la vivíamos en su flujo, sin intentar controlarla, solo sintiéndola en su total dimensión. Había llegado al final de su libro, pero sentía que su verdadera historia apenas comenzaba. Aquel viaje de autodescubrimiento no se podía encerrar en unas cuantas páginas. El viaje continuaría, siempre, mientras ella eligiera caminar con coraje, sin miedo y con la voluntad de estar presente en cada instante. En ese momento, Sofía comprendió que el verdadero propósito de su vida no era alcanzar una meta, sino aprender a disfrutar del viaje, con todos sus altibajos, con todas sus sorpresas. Y así, dejó el cuaderno en la mesa y apagó la luz, sabiendo que, al igual que el otoño, siempre habría nuevas estaciones, nuevas lecciones y nuevas oportunidades para renacer. Epílogo, el último suspiro del viento. Sofía despertó una mañana sin prisa, sin la carga de expectativas que tanto tiempo había arrastrado. La luz del amanecer entraba suavemente por la ventana, filtrándose entre las cortinas, como un abrazo cálido de la vida misma. La casa,
que había sido testigo de sus transformaciones. Parecía susurrarle en silencio que era hora de continuar, pero de una manera distinta, más ligera, más plena. El libro que había escrito ya no ocupaba el centro de sus pensamientos. No era que lo hubiera olvidado, ni mucho menos. Pero había llegado a la comprensión de que su historia no se limitaba a lo que había plasmado en sus páginas. Su vida, su verdadera vida, estaba fuera de las palabras, en el acto de vivir cada día con una conciencia renovada, sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. Lo que realmente importaba era la manera en que elegía ser en cada instante. Esa mañana, como tantas otras, salió al jardín, ahora lleno de flores que habían crecido y prosperado gracias a su dedicación. Respiró hondo, dejando que el aire fresco de la mañana la llenara de energía. Un pequeño rincón del campo, donde había pasado tantas horas de reflexión y calma, parecía susurrarle las respuestas que tanto había buscado. En ese instante, Sofía entendió que, al final, no se trataba de alcanzar una meta específica, ni de recibir reconocimiento por su trabajo. Lo más importante era haber aprendido a ser auténtica consigo misma, a vivir en paz con sus propios miedos, a aceptar su humanidad sin juzgarla. Había aprendido a soltar las cadenas invisibles que la habían atado durante tanto tiempo, las que la mantenían atrapada en una lucha constante por el control. Su hermano, que había sido su compañero en este viaje, ahora compartía con ella la tranquilidad de saber que ambos se habían encontrado en su propio camino, sin necesidad de compararse ni de competir. Ya no había urgencia en sus vidas, ni presión para lograr algo fuera de lo que ya eran. La vida, tal como era, se había convertido en su mayor regalo. Sofía, con una sonrisa tranquila, se dirigió a la mesa en la que había escrito tantas veces. Miró el cuaderno, ahora cerrado y guardado, y sintió que ya había hecho lo que necesitaba hacer. No importaba si el mundo conocería su historia o no. Lo que realmente importaba era que ella se conociera a sí misma, que hubiera aprendido a vivir con gratitud, aceptación y amor. Aquello era suficiente. Con el corazón ligero, Sofía salió de la casa, hacia el horizonte que se extendía ante ella, y, al dar cada paso, sintió que finalmente estaba viviendo plenamente, sin necesidad de más explicaciones. Porque, al final, la vida no se trata de lo que alcanzamos o de los logros que acumulamos, sino de la manera en que elegimos estar presentes en ella. En el viento que acariciaba su rostro, en el susurro de las hojas caídas, Sofía encontró la serenidad que tanto había buscado. Y así, en silencio, con el alma plena y el corazón en paz, comenzó un nuevo capítulo, no en el papel, sino en la vida misma. Fin.